En la ocasión anterior que tuve el privilegio de estar aquí con ustedes, estuvimos meditando en lo que la palabra del Señor dice en Hebreos 12, una amonestación que decía que teníamos que levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas, hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Estuvimos viendo de una manera muy general lo que es el enfriamiento espiritual, cómo se pierde el entusiasmo en la vida cristiana, en el servicio a Cristo. Y habíamos terminado esa exposición recordando que el enfriamiento es una enfermedad que únicamente es posible en los que algún día tuvieron fervor. De manera que hay personas que no pueden conocer el enfriamiento. Ellos nunca han tenido fervor por Cristo, nunca verdaderamente le han seguido ni servido porque no le conocen. Eso tenemos que tenerlo muy claro para hoy comenzar con el mensaje. Vamos a ir a la palabra del Señor a Efesios capítulo 6 y vamos a leer el versículo 10. El tema que traigo para ustedes es el antídoto para el enfriamiento. Y vamos a leer a partir del versículo 10 y después vamos a ir versículo por versículo. Pero el versículo 10 del capítulo 6 de la carta a los Efesios dice esto: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una de las ilustraciones que vimos la vez anterior de la iglesia del Señor en el libro de los Cantares, cuando él compara la belleza de aquella esposa, Salomón la describe, dice, ¿quién es esta que viene, que sube? Y la compara, dice, a ejércitos en orden. Entonces, yo les hacía notar si alguna vez habían visto lo que realmente es un ejército marchando en orden, que es algo realmente impresionante y precioso de ver, una coordinación. Un ejército cuyo uniforme es impecable, cuya actitud es atenta a su líder, que no pierden el paso, no hay gente haciendo lo que quiere, sino dirigidos. Y esas coordinaciones son admirables de ver. Entonces, esa era la idea. La iglesia como un ejército que marcha en orden, a paso firme. Pero cuando hay enfriamiento espiritual, no se está marchando en orden ni a paso firme, sino que esa frase de las rodillas paralizadas nos hacía pensar en un soldado que no está marchando adecuadamente. Sus rodillas están paralizadas, sus brazos también, y los brazos hablaban, las manos caídas, de su inactividad en el servicio a Cristo. ¿Qué vamos a hacer para no caer en eso? El Señor nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una vez más, vamos a reconocer que nosotros dependemos del Señor. No es algo que sea simplemente de venir y dar algunas charlas de motivación, que es lo que se suele hacer. Charlas en las que las personas se sientan animadas, motivadas a cambiar. Y a algunas personas les gusta ese tipo de mensajes, en el cual yo venía un poco deprimido, medio triste, y el expositor o predicador supo levantarme el ánimo con algunas palabras
gratas a mis oídos, diciéndome todo lo bueno que yo soy y todo lo que puedo alcanzar si me lo propongo. El mensaje de la Biblia no es así. El Señor sí nos da un mensaje de esperanza, pero es una esperanza verdadera que se encuentra en el poder de nuestro Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todo depende de Él. Debemos, entonces, primero preguntarnos, ¿nos interesa esto? ¿Nos interesa ser un ejército que camina en orden? ¿Nos interesa aprender a marchar en orden? ¿Nos interesa esto realmente? ¿O queremos que nos dejen en nuestra situación cómoda? Eso es lo que nuestro corazón, por causa del pecado, quiere. Yo no quiero que me incomoden. Yo quiero que me hagan pensar que todo está bien. Y ese es el mensaje del mundo. De hecho, si escuchan las canciones del mundo y la forma en que el mundo habla es, tranquilo, todo va a estar bien. Es un autoengaño. Y yo vengo como mensajero del Señor por la palabra a decirle, no, todo no va a estar bien. Las cosas que usted está pasando pueden aún empeorar. Todo no va a estar bien. Pero no voy a dejar el mensaje hasta ahí. Le voy a mostrar cómo sí se puede cambiar y mejorar su situación de apatía, de conformismo, sus manos caídas, sus rodillas paralizadas, y volver a aquel del cual proviene nuestra fuerza. El versículo 11, estamos en Efesios capítulo 6. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, como ven, Dios nos ha dado una armadura, tenemos que vestir esa armadura. Y veamos que el apóstol nos dice, vestíos toda la armadura. Nos pone especial atención, ahora la va a ir describiendo, pero nos dice, es necesario ponerse toda la armadura de Dios. Esta ilustración muy probablemente la toma el apóstol Pablo de lo que él veía mientras estaba encarcelado. La guardia romana. Un soldado romano que muy probablemente cada mañana hacía su ritual de marcha, como lo podemos ver hoy en algunos países donde hay guardia real, por ejemplo, y hacen una marcha cada mañana o cada tarde, aquellos soldados o aquellos guardas. Y entonces pienso yo que el apóstol Pablo podía ver aquel soldado romano en detalle su armadura, y por eso usa esta ilustración. Y nos va a ir describiendo esa armadura. Ahí vamos a ir ahorita. Pero lo primero que tenemos entonces que tener bien claro es que si uno es cristiano, y es bueno siempre repasar los conceptos conocidos. Nunca sabemos si sentado al lado nuestro hay alguien y suponemos que entiende, pero no entiende. Nunca ha oído, o tal vez ha oído, pero nunca ha puesto atención. Y tal vez hoy sea el día que Dios abra sus oídos. Por eso es bueno hablar de la forma más básica, que no todos somos cristianos, que nadie nace siendo cristiano. Que el cristiano es un pecador al cual Dios, por su gracia y misericordia, lo llama. El Espíritu Santo lo llama, le hace ver su condición. Ese pecador entonces tiene arrepentimiento de sus pecados y pone su fe en Jesucristo, y por lo tanto abandona el pecado, y ahora sí, enlistado, por decirlo así, en el ejército de Cristo. Ahora es
un soldado de Jesucristo. Entonces no se puede ser cristiano sin ser soldado de Jesucristo. No se puede ser cristiano sin estar dispuesto a lo que vamos a ver que es la guerra espiritual. Una guerra espiritual bíblicamente definida, no lo que las supersticiones que lamentablemente nos rodean. La gente cree que es una guerra espiritual. Bueno, hay una guerra. Hay unos que están enlistados en este ejército de Jesucristo. Y estos que son de Jesucristo van a tener que sufrir lo que aquí llama acechanzas del diablo. Acechanzas del enemigo. ¿Ven? El cristianismo no es entonces una religión de comodidad. Una religión que nada más te manda a saber qué hacer, debes hacer esto y no debes hacer esto y esto, y ya cumpliendo con esas cosas puedo considerarme cristiano. No es así. Claro que sí, la Biblia tiene muchas instrucciones de lo que debemos y no debemos hacer, pero eso no es en sí mismo. Es, usted ha sido enlistado. Es decir, su nombre ha sido registrado como uno de aquellos que es soldado de Jesucristo y por lo tanto tiene que vestirse con la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que pueda estar firme, porque hay un enemigo poderoso, el diablo, y él tiene acechanzas. Ya está anunciada la guerra. Está anunciada de antemano. Nosotros, si hemos caído en enfriamiento espiritual y si hemos sido heridos por el enemigo, es por nuestra negligencia y por nuestra terquedad, porque nos estaba siendo anunciado que Satanás iba a venir con sus acechanzas. Pero usted no estaba con toda la armadura de Dios puesta y usted estaba descuidado, y en el momento oportuno vino Satanás con una de sus acechanzas y lo hirió. Y tal vez hoy en día está usted en esa condición, herido en el campo de batalla. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra está anunciada y el apóstol Pablo nos está dando 4 categorías de espíritus malignos bajo el mando de Satanás, contra lo cual nosotros, si somos cristianos, luchamos. Aquí dice, nuestra lucha es. A veces, tratando de huir de cierta superstición evangélica que ve al demonio en cada cosa, nosotros caemos en un pecado de ignorar las maquinaciones de Satanás. Nosotros tenemos que reconocer que Pablo nos está diciendo que hay una lucha, que hay fuerzas del maligno y que si nosotros somos cristianos, Satanás tiene toda una estrategia para atacarnos, procurando derrotarnos. Los enemigos son espirituales y son poderosos. Y esta clase de enemigo no lo puedo vencer yo pegándole gritos. Por eso es que les decía que tenemos que quitar ese error de ciertos grupos evangélicos que piensan que a Satanás, para luchar contra Satanás, lo que debo hacer es orarle a gritos y reprenderlo. A Satanás sus palabras no le hacen ningún daño. Usted puede reprenderlo todas las veces que quiera, usted no tiene autoridad y eso no sirve para nada. La guerra espiritual es real,
es contra los demonios, contra 4 diferentes clases de seres espirituales malignos descritos aquí, pero no se pelea con palabras ni con gritos. No tenemos lucha contra sangre y carne. Muchas veces perdemos de vista esto y creemos que sí, que nuestra lucha es contra nuestro jefe que nos trata mal, contra nuestros compañeros de trabajo que nos humillan o son malos con nosotros, contra nuestra esposa o esposo que es un ingrato, que no me valora, contra nuestros vecinos que son invivibles, supuestamente, contra nuestros hijos, y perdemos de vista todo eso. Ahora vean qué interesante, este fragmento en el cual el apóstol Pablo nos habla de la armadura de Dios y de la guerra espiritual está en un contexto. Y el contexto es las esposas, los hijos, los jefes. Si usted lee el capítulo 6, habla de los hijos, les habla a los hijos, les habla a los padres, les habla a los siervos, es decir, a los empleados. Les habla de todas nuestras relaciones diarias en casa y fuera de casa. Se ponen a pensar esto, que ahí está la guerra. La guerra está en el hogar y fuera del hogar, en la calle. ¿Y saben qué? En la iglesia también. En la iglesia también está esta lucha. Y nosotros no somos sabios si pensamos que nuestra lucha es contra sangre y carne, es decir, que es contra ese hermano que siempre me trata mal, o que no aprecia mi ministerio, o lo que yo hago, o que hablo mal de mí, etc. La lucha es más grande que eso. Los enemigos entonces no son los que nosotros pensamos. Y tenemos que aprender a identificarlos. En cierta ocasión, para que vean lo serio que es esto, que es serio, serio. En cierta ocasión, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, les preguntó su opinión acerca de él. Y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, supo responder apropiadamente. Y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice algo bellísimo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló sangre y carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y usted puede pensar, Pedro, ¿qué día más especial es? A usted lo pusieron por las nubes. Usted recibió de Dios una revelación especial, entender la divinidad de Cristo. En ese mismo capítulo, muy poco después, Jesucristo habla de ir a Jerusalén y habla de lo que viene, su pasión y muerte. Y ese mismo Pedro, que había recibido esa revelación y que había sido exaltado realmente porque le dijo, bienaventurado eres. A ese mismo Pedro, Cristo le dijo, porque Pedro, cuando oyó eso de que Cristo iba a ir a la cruz, le dijo, no, Señor, en ninguna manera eso suceda. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, que no pones tu mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Entendamos lo que está sucediendo. Pedro no es Satanás. Pedro
por su ignorancia se está poniendo del lado del enemigo. Y mi pregunta es, ¿no cree usted que le puede pasar a usted? Por más cristiano que sea, que a veces usted se cambia y por su actitud y por su negligencia y por su ignorancia, actúa y habla no como un soldado de Cristo, sino como un enemigo de Jesucristo. Y entonces se está poniendo del lado del ejército enemigo. Y eso es espantoso. O alguien aquí no siente que eso es horrible, que en algún momento yo que quiero a Cristo, que quiero seguirle, me veo a mí mismo actuando de tal manera que más bien lo que digo y lo que hago está favoreciendo el ejército enemigo, el ejército de las tinieblas. Por eso es tan importante estar apercibido, estar alerta, ponernos toda la armadura de Dios, estar firme contra las acechanzas del diablo. Y esto nos dice entonces, cuando tenemos toda esa clase de problemas que nos desaniman con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros jefes, compañeros de oficina, vecinos, familiar, cuando tenemos toda esa clase de problemas y de situaciones complicadas, recordemos, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Esta persona sucumbió a la tentación y se está poniendo como un instrumento del enemigo. Yo no soy Jesucristo. Yo no puedo a un hermano de la fe, ni a mi esposa, ni a mi niña, en una ocasión de conflicto decirles, Satanás, yo no soy el Señor. Yo lo que tengo que aprender es a discernir en esta situación. Mi esposa, mi esposo, mi jefe está siendo un instrumento del enemigo. Y yo lo que tengo que hacer es tomar las armas de Dios, pelear esta batalla y no pasarme yo también al lado del ejército enemigo. La primera pregunta que debe usted hacerse es, ¿está usted peleando del lado correcto? ¿Sabe usted de cuál lado está? Por eso inicié explicando lo del enfriamiento. Esto le interesa al que no quiere enfriarse. Esto es de interés al que quiere ser un soldado de Cristo. Si usted no quiere ser un soldado de Cristo, nada de esto tendrá sentido para usted. Porque usted quiere una vida tranquila y para usted ir a veces a la iglesia es suficiente. Pero para el soldado de Cristo no. El soldado de Cristo se ve así tan insuficiente que tiene que aprender a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra huestes se usa para ejércitos también, para grandes, inmensos ejércitos. Así que imagínense los miles y miles de demonios y espíritus malignos que están bajo el mando de Satanás. Satanás, para que entendamos bien, no es Dios, ni es como Dios. A veces la gente piensa que es como si fuera Dios pero malo. No, Satanás no es omnipresente, Satanás no es omnisciente, ni él lo sabe todo, ni está en todas partes. Pero lo que tiene es un ejército bien organizado. ¿Cómo sabe Satanás cómo tentarle a usted y en qué tentarle? Estas huestes espirituales de maldad le han observado y ha sido usted mismo quien le ha dado las pistas al demonio para que sepa por dónde tentarle. Porque él le ha observado y ha visto si lo suyo es la ira y el enojo. Y él lo ha observado. Este tiende a airarse con facilidad. Por ahí es donde vamos a atacarlo. Él ha visto si usted es lujurioso de ojos. Y entonces
va a poner cerca de usted mujeres indecentes, mujeres inmodestas al vestir, imágenes, lo que sea, porque Él es observador y sabe por dónde tentarle. Y es más, para que vea, son tantísimos que ellos van a intentar. Ella va a presentar un abanico de posibilidades y Él va a observar si a usted le interesa o no cuál camino de pecado. Y en nuestra insensatez y torpeza le mostramos al enemigo nuestra debilidad para que él venga con sus acechanzas, con sus artimañas. Eso es algo bien estudiado. La palabra griega que está ahí tiene que ver con eso, con una estrategia pensada. No creamos que nuestro enemigo es tonto. Es una estrategia bien pensada. Después de observarle a usted, después de ver lo que usted dice, cómo usted reacciona, Él va a venir con sus acechanzas. Y entonces tenemos que aprender a pelear. Mis hermanos, yo no pretendo exponer en toda su amplitud el pasaje, porque esto realmente nos llevaría mucho tiempo. Voy a hacer un resumen de la armadura que Dios da a los soldados de Cristo. Pero de cada una de esas partes de la armadura podríamos hablar extensamente. Hoy, como les digo, lo que los llamo es a la reflexión si usted es primero soldado de Cristo y si se está poniendo toda la armadura de Dios y si es consciente de esta guerra. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Otra vez dice toda. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay gente que piensa que este día malo es el día de la muerte. Así lo escuché en cierta ocasión. No creo que se refiera solo al día de la muerte. Y después me puse a pensar que el día de la muerte está incluido dentro del día malo. El día malo es un día, bueno, no bueno, porque es un día de tragedia, es un día de conflicto. Pero empecemos por ahí, por el día de la muerte. ¿Está usted preparado para el día de la muerte? Si fuese hoy, por ejemplo. Si cuando llegue aquella enfermedad de la que ya no nos vamos a curar y vemos la cercanía de la muerte, ¿estoy yo preparado para esa batalla final con el último enemigo que dice la Biblia que es la muerte? Y me tengo que enfrentar a él. ¿Cómo se enfrenta un cristiano ante la muerte? No como el incrédulo. Él se enfrenta con esta realidad de la muerte de una manera diferente. No, todavía no es tiempo de quitarse la armadura hasta que enfrente al último enemigo, la muerte. Pero como les digo, yo no creo que sea el único enemigo. Ese es el último que voy a enfrentar. Mientras tanto, voy a tener muchos días en los que voy a tener que enfrentar a todas esas huestes espirituales de maldad. Pero si aprendo a pelear, voy a resistir y voy a estar firme y voy a acabar todo. Como dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ese ceñirse los lomos es lo que nosotros pudiéramos traducir en lenguaje de nuestro entorno, amarrarse la faja o sujetarse la faja. De hecho, en nuestras expresiones, amarrarse los pantalones tiene un significado, ¿verdad? Es decir, usted toma control de las cosas, no se deja llevar, usted va a hacer lo que debe hacer, a hacer su deber. No se va a dejar
influenciar ni vencer por otros, sino que usted se amarra los pantalones, toma las decisiones correctas, y eso es lo que se está refiriendo aquí. Pero ¿cómo las tomará entonces? Con la verdad. Si usted va a ser un soldado de Cristo, que esté firme, usted necesita tomar decisiones basado en la verdad de Dios revelada, no basado en sus gustos, preferencias o corazonadas o sentimientos. ¿Está usted amarrándose los pantalones con la verdad y vestido con la coraza de justicia? Vamos a irnos imaginando a este soldado. Bueno, hay un cinturón, entonces, que sujeta su armadura con la verdad. Él hace que se sostenga todo en la verdad. Si nosotros sujetamos nuestra armadura y no es con la verdad, eso se va a caer. Habla de la coraza de justicia. La coraza, como la palabra misma lo dice, viene de corazón. La coraza es lo que cubre el pecho, cubre el corazón. El corazón se dice que es el centro de nuestros sentimientos y afectos. En las expresiones mismas populares, cuando decimos, y me dolió en el corazón, ¿por qué no decimos, y me dolió en la mente? ¿Verdad? Saben que todos asociamos el corazón, los pálpitos, con todas las emociones, con el amor, con el enojo, con el odio, con la ira, el corazón. Pero este corazón tiene que estar protegido. ¿Y cómo lo protege el Señor? La coraza de justicia. Mis estimados, si usted vive un cristianismo basado en sus emociones, usted va a vivir un cristianismo fluctuante y va a estar cayendo repetidamente, porque su corazón es débil. Por eso tiene que estar protegido con la justicia. Voy a leer para ustedes lo que dice la epístola a los Romanos 3, versículo 22. Dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y aquí es entonces que tenemos la clave del asunto. Usted tendrá esta justicia de Dios solamente si usted es de los que creen en Jesucristo. Pero como veremos, creer en Jesucristo no es algo de palabras, no es solamente decirlo. Esa coraza de justicia la tiene el creyente y sabe que sienta lo que yo sienta, yo he sido vestido de la justicia de Cristo, como dice el profeta Isaías. No lo voy a leer, pero en Isaías 61:10, él dice, me ha vestido de manto de justicia. Nosotros hemos venido a Jesucristo con harapos viejos y sucios. Así es como vinimos al Salvador. Y nos humillamos ante Cristo y pedimos perdón por nuestros pecados. Y clamamos a Él por misericordia. ¿Y sabe qué hace Dios? Nos quita esos harapos sucios, inmundos, y nos da a vestir una túnica, que es la túnica de su Hijo Jesucristo. Manto de justicia. Y eso, si lo entiendo, es una coraza para mí. Porque ya yo no dependo de mí mismo, es de la justicia de Jesucristo, el que nunca falló. Eso protege mi corazón, protege mis sentimientos, mis afectos, mis emociones. Si no es así, usted va a tener un área completamente débil para los ataques del enemigo. Póngase esa coraza. Úsela. Ya Dios se la dio. Use esa coraza de justicia. Mi justicia es la de Cristo, no depende de mi desempeño. Si usted vuelve a esa religión de desempeño, es legalismo. Si usted está midiéndose usted mismo en cómo se portó hoy para entonces así acercarse a Dios, usted no ha entendido. Es la coraza de justicia, nos la dio Él. La justicia de Cristo para los que creen en Él. Lo que sigue es
15, versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En Romanos 10, el apóstol Pablo también cita al profeta que dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian la paz. El evangelio es el evangelio de la paz, es un mensaje preciosísimo que lleva al cristiano donde quiera que va, por eso son los zapatos. Oigan, el evangelio es el calzado del soldado de Cristo, lleva el evangelio donde quiera que va. Por eso tenemos que desechar la idea, que en muchas partes todavía se escucha, de que la iglesia no evangeliza, tenemos que salir a evangelizar. Entonces todos aquí en la tarde del sábado a las 2 para ir a repartir tratados. Y fueron y dedicaron la tarde a tratados y creen que ya evangelizaron y se quitaron los zapatos del evangelio otra vez. Así no es. O sea, no estoy en contra de repartir tratados y evangelizar. Claro que sí, pero eso no es. Es donde usted vaya, donde quiera que vaya. Son sus zapatos, usted no puede ir descalzo. El evangelio donde quiera que vayamos. Y esto lo he visto de manera muy cercana, porque en nuestra iglesia, que como ustedes algunos saben o han visitado, hay mucha gente llegando, tanto que estamos incómodos realmente de la cantidad de personas porque no cabemos en ese lugar. Y el evangelismo que ha traído a esas personas son el personal, es decir, este invitó al otro, el otro llegó, escuchó la palabra, se quedó y ese invitó a otro y ahí va, ese es el más. O gente que anda buscando y se pusieron a buscar en el internet predicaciones y llegaron, o sea, el Señor así es como lo ha traído. Pero con ese otro método tan específico de simplemente vayamos y repartamos tratados, hasta el momento no sé de una persona al que le hayamos dado tratado que esté en la iglesia y que haya sido miembro, ¿no? El evangelismo mejor al cual todo soldado de Cristo está llamado es al evangelismo personal donde quiera que vamos. Cualquier oportunidad que el Señor nos dé de compartir este mensaje, que vean cómo le dice, el evangelio de la paz. Usted tiene que entenderlo primero bien. ¿Sabe por qué algunos no evangelizan? Porque ni siquiera entienden el evangelio. Usted no puede explicarle a otro lo que usted no entiende. Y ahí es donde somos confrontados. Usted sí entiende el evangelio. El evangelio, la buena noticia que le da a usted a un pecador, cualquier pecador que sea, no solo a los muy viciosos, no solo a los malvados, a todos les puede decir, si usted viene a Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, Él le perdona y usted va a estar en paz con Dios. Pero antes de que ese pecador quiera hacer eso, usted va a tener que mostrarle por la palabra de Dios que él sin Cristo es un enemigo de Dios, que Él ha quebrantado su ley. Pero igual, como les digo, si usted no entiende ni puede articular el evangelio, ni entiende qué fue lo que Jesucristo hizo en la cruz, ni por qué, usted no puede ponerse estos zapatos, que son los del evangelio. El siguiente dice así, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Volvemos a esta realidad de que hay un maligno. ¿Saben qué es un dardo de fuego? Imaginémoslo así, son como flechas encendidas que se lanzan contra usted. Por eso este escudo es tan necesario. Tratemos de pensarlo físicamente. Si alguien le lanza a usted una flecha encendida y usted no está protegido, lo va a quemar. Le va a hacer un gran daño a su cuerpo. Una flecha encendida le va a dañar. Y aunque no lo mate, le va a dejar una quemadura con una cicatriz. Eso le va a doler. Pero ¿cómo es que usted como cristiano no entiende que Satanás eso es lo que quiere hacer? Tirar sobre usted una flecha encendida
para dañarlo, herirlo. Y por eso es que no toma usted el escudo de la fe, porque no entiende lo serio que es esto. Ahora, por toda parte oímos, sí, lo importante es tener fe. Pero nosotros no hablamos así. Lo importante no es la fe, sino en quién está puesta nuestra fe. El Salmo 119, 114 dice así: mi escondedero y mi escudo eres tú. Le está hablando el hombre a Dios. Mi escondedero y mi escudo eres tú. Así que si su fe no está puesta en Jesucristo, el escudo suyo no sirve. Su escudo es como de papel, como de cartón. Y si Satanás le tira una flecha encendida, un dardo de fuego del maligno, se lo tira y usted se está refugiando en un escudo de cartón. Lo que hace ese escudo es encenderse, quemarse y usted con él. Pero si es el escudo cuyo objeto, la fe en Jesucristo, ese escudo sí sirve para protegerse de tales ataques del maligno. La pregunta es, ¿de qué está hecho el escudo suyo? ¿Usa usted un escudo? Como siempre digo, esto tienen que siempre estar las dos cosas. Puede que usted ni siquiera sea un soldado de Cristo, puede que no. Entonces, debería, eso es lo primero, venir a Cristo y decirle que le haga un soldado de él. Pero si usted es un soldado de Cristo y no anda el escudo, no crea que no va a ser dañado por el enemigo. Él va a lograr que uno de sus dardos de fuego le alcance a usted. Siguiente versículo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El versículo 17 nos habla de un yelmo de salvación. El yelmo es el casco que usa el soldado. Ahora, pongamos atención por favor a esto. El yelmo de la salvación. ¿Qué se protege con un casco? La cabeza, ¿verdad? Usualmente, ¿a qué asocio yo la cabeza? Si al corazón dije que asociamos los sentimientos, las emociones, los afectos, ¿a qué usualmente asociamos la cabeza? A nuestros, ¿qué? Pensamientos. Entonces, aquí nos dice que es tan importante que esté protegido mis sentimientos, mis emociones, controlados por la justicia de Cristo, pero que un entendimiento de la salvación es lo que me va a ayudar a guardar mis pensamientos. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, el versículo 5, dice el apóstol Pablo: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vendrán pensamientos. Hay una batalla que también es mental. Y a algunas personas esta es la batalla que les derrota. Le pueden los malos pensamientos, le pueden las dudas. Pero si yo tengo el yelmo de la salvación, si tengo el casco de Dios, entonces yo voy a saber, mi fe no está basada en sentimientos solamente, yo entiendo. ¿Ven lo importante? La fe, la religión cristiana no es sentimientos ni es palabras solamente. Yo entiendo, tengo que poder entender quién es Cristo, qué es lo que Él hizo, quién soy yo. Hoy en la mañana se nos hablaba de la santidad de Dios y de la necesidad de santidad de su pueblo. Precisamente ese es el gran problema, porque gente dice ser cristiana y no anda en santidad. En la palabra de Dios aprendemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Yo aquí por la palabra de Dios entiendo quién era yo sin Cristo y quién soy ahora en Cristo. Por eso no puede haber cristianismo en el cual la santidad y la santificación sea algo opcional, porque eso es porque no entiendo quién soy yo en Cristo.
Pero si entiendo bien, entonces, con ese casco bien puesto, cuando vengan pensamientos que me alejan del Señor y de la meta de santidad, entonces todo pensamiento será llevado cautivo a la obediencia a Jesús. Yo tengo un casco que protege que no entren a mi mente malos pensamientos. Y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu que aquí mismo dice es la palabra de Dios. Una espada que es para pelear. ¿De qué sirve una espada si usted no la sabe usar? Necesitamos aprender a usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso en nuestras iglesias hay ese énfasis en la Biblia, en memorizar la palabra de Dios, en hacer devocionales diariamente basados en la palabra de Dios, porque solo hasta que esa palabra usted la entienda y la aprenda a manejar, va a poder pelear contra el enemigo. La Biblia dice que cuando Juan vio al Cristo glorificado, y cuando él cayó como muerto al ver al Cristo exaltado, dice, y de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Eso es una referencia a que es la palabra de Dios, esa espada. ¿Cuál es su relación con esto? Si usted de verdad es un soldado de Cristo, usted va a estar interesado en leer la Biblia, en memorizarla, en aprender a aplicarla a su vida. Y termina aquí él diciendo en versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. Pero oigan cómo lo describe. Con toda oración y súplica en el Espíritu. En general, la gente ora. ¿Cuándo? Cuando está en problemas. La gente sabe hacer un ruego a Dios, una súplica, cuando está con el agua hasta el cuello, cuando está en problemas, cuando hay incendio, cuando hay tragedia. Esa no es de la oración que habla aquí. Esta es una oración que se hace en todo tiempo y es una oración en el Espíritu. Por eso, volvemos a lo mismo. ¿Cómo va usted a saber que tiene que orar en el Espíritu si ni siquiera usted tiene el Espíritu Santo? Si ni siquiera usted está seguro de haber sido sellado por Dios con el Espíritu Santo. Y esa oración en el Espíritu tiene que ver con un orar impulsado por el Espíritu Santo para orar conforme a la voluntad de Dios. La Biblia dice en Romanos 8 que nosotros, los seres humanos, aunque seamos creyentes, somos débiles. ¿Qué hemos de pedir como debemos? No sabemos. Eso no es algo terrible. Eso no es algo terrible que usted llegue a la oración y usted sepa que necesita, pero ni sé qué es lo que voy a pedir. Esa es la dependencia. Y yo llego con esa debilidad a Dios y sé que lo necesito, pero que ni siquiera sé bien cómo orar. Y la promesa es, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Tengo que velar en oración en todo tiempo, pero yo soy débil. El Espíritu Santo nos ayuda en esta debilidad. Y dice la Biblia que clama, que gime, y que esos gemidos son indecibles. Y eso significa que no es algo audible. Hay un gemido del Espíritu hacia Dios. De esto no puede conocer el que no ha nacido de nuevo. Hay un gemir del Espíritu, pero vean cómo lo resume el apóstol Pablo en Romanos 8. ¿Qué gime el Espíritu? Abba, Padre.
Esas son las palabras más cercanas, las que le dijo Jesucristo al Padre en el Getsemaní. En medio de la mayor angustia, de la cercanía del tormento, Él le dice, Abba, Padre. Ese es los brazos extendidos del niño que huye hacia su padre, esperando que su padre lo va a alzar y lo va a proteger. Esa es la oración en el Espíritu. No es una oración llena de palabras. No es una oración mecánica en la cual ya yo sé lo que voy a decir y lo digo casi como si fuera de memoria. Yo sé que hay gente aquí que desconoce, nunca ha estado en la cámara secreta con Dios orando en el Espíritu. Y yo le digo, si usted desconoce eso, no se quede ahí, clame. Hay una comunicación especial, bendita, para los bienaventurados, para los que son hijos de Dios, en la cual el ser humano pecador se comunica con Dios a través del Espíritu Santo de una manera perfecta, no porque su oración sea perfecta, sino porque usted tiene un mediador perfecto. A la diestra del Padre está Jesucristo y dice la Biblia que Él está ahí siempre intercediendo por su pueblo. Entonces yo elevo a Dios en los momentos, no solo de angustia y de problemas, en cada momento, de verme a mí débil, de verme a punto de tropezar, de verme enfrentando acechanzas del enemigo, pero también en riesgos cuando yo estoy muy próspero. Y cuando todo parece que está saliendo bien, el Espíritu me impulsa, ore, porque eso lo puede usar el demonio para atacarlo ahora que usted está descuidado. Y el Espíritu Santo lo lleva a la cámara secreta, ahí donde solo está usted y Dios. Y es una oración en súplica, es una oración en el Espíritu. Y es el Espíritu Santo el que nos enseña a orar conforme a la voluntad de Dios, porque Jesucristo nos enseñó, hágase tu voluntad. La mayoría de las oraciones es nada más de ir a un culto de oración y poner atención. La gente pidiendo conforme a su voluntad es, dame y arréglame esto y dame trabajo y me duele la espalda, y todo es material y físico. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Es el Espíritu Santo el que nos enseña a orar de esta manera. Es una oración y súplica, velando en ello con toda perseverancia. Perseverar es continuar. Doblar rodillas, continuar haciéndolo. No solo por mí, sino dice ahí, por todos los santos. Entonces tenemos que comportarnos, espero yo que esto, aunque haya sido breve, nos motive. ¿Somos soldados de Jesucristo o estamos en el ejército del diablo? Solo hay dos, no hay tercer ejército. Y aunque seamos soldados de Jesucristo, si nos descuidamos, nos puede pasar como Pedro, que me estoy comportando como uno del ejército enemigo, que el Señor nos libre. No nos tenemos que comportar como intelectuales del cristianismo. Leer mucho, leer, saber mucho y no ir al campo de batalla. No, yo voy a ir y mostrar lo que la verdad de Dios con la que yo me amarro, esta armadura, me va a ayudar. Voy calzado con el Evangelio. Voy a ir a hablarle a los perdidos de Jesucristo. Y yo voy protegido porque mi corazón con la justicia de Cristo está cubierto. Y yo voy con un escudo porque sé que ahí andan los millares de demonios que quieren echar o tirar una flecha encendida. Pero tengo la fe puesta no en mí, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y mis pensamientos no me van a hacer nada. Tengo un casco que no atraviesa ningún mal pensamiento.
Y sé usar esta espada para ir, y cuando encuentro al enemigo, con la espada de Dios lo voy a atravesar. Esto es en serio. Que es diferente a jugar de cristianismo y a jugar de iglesia. Nada más es venir a veces a la iglesia, tener una especie de club social donde todos nos queremos mucho, comemos juntos y se acabó. Esto es una guerra espiritual. Y aprendamos a identificar al enemigo, porque nuestra lucha no es, una vez más repito, ni contra su esposo o esposa, ni contra sus hijos, ni contra el vecino, ni contra el jefe, ni su compañero. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra las personas. Esos que nos están acosando y atormentando y causando problemas están siendo instrumentos del que verdaderamente es nuestro enemigo. Ahora, termino con las palabras tan llenas de esperanza de Apocalipsis 12. Se describe de manera simbólica la lucha de un dragón contra una mujer. La Biblia nos dice exactamente quién es ese dragón. Es una serpiente, que es el diablo. Y ese dragón odia a esa mujer y está tratando de destruirla. Pero Dios está al cuidado de esa mujer. Ese es su pueblo, la iglesia de Jesucristo. Apocalipsis 12. Versículo 11 dice así, está hablando de los cristianos, los que son representados por esta mujer. Y ellos le han vencido. Estamos hablando de una guerra. ¿Le han vencido a quién? Al dragón. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La batalla del cristiano es esto, es una negación, es menospreciar mi vida hasta la muerte. En ese preciso pasaje en el que yo les hablaba, que Cristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, no estás poniendo la mira en las cosas de Dios sino en las de esta tierra. En ese mismo pasaje Jesucristo le dice, si usted no se niega a usted mismo, no puede seguirme a mí. Esto es de lo que está hablando aquí. Nosotros tenemos victoria por lo que Cristo hizo en la cruz, por la sangre derramada en la cruz. Y nosotros vamos a demostrar que somos parte del pueblo salvado. ¿Cómo? Negándonos a nosotros mismos, dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quiere el Señor que su Espíritu Santo tome esta palabra que ha sido leída y meditada para cambiar nuestros corazones y acercarnos a Él? Vamos a orar.